Muy bien, el día de hoy continúo con este tema titulado El falso evangelio de la prosperidad y quiero continuar. La próxima semana voy a pausar obviamente el domingo del tema, pero luego voy a continuar y luego el jueves también voy a hablar acerca de eso, así que venga este jueves. ¿Por qué el evangelio de la prosperidad toma tanto auge, como es tan popular el día de hoy en la iglesia cristiana evangélica? ¿Y por qué hablar acerca de esto? ¿Por qué hablar acerca de esto al principio del año? ¿Por qué hablar acerca de esto cuando hay tantas cosas que podemos hablar, sí o no? Porque es una de las mayores mentiras el día de hoy dentro de la iglesia evangélica cristiana. Y por muchos años, 20, 25 años atrás, pues ¿qué importaba? Lo que predicaban en otra iglesia o las iglesias más grandes. Pero hoy en día, con las redes sociales, es importante que todos los pastores dediquen tiempo a enseñar y saber enseñarle a la gente a distinguir entre la verdad de la mentira, porque usted está ahí en las redes sociales, o no importa si la enseñanza es en otro país, ¿sí me explico? O en otro lugar. Usted la puede consumir y puede empezar a creer algo que no es verdad, que no es bíblico. O en segundo lugar, dos cosas suceden. Todos me están poniendo atención. Dos cosas suceden, hermanos. Una, o caemos en la mentira del evangelio, el falso evangelio de la prosperidad. Esa es una. Y empezamos a creer que a lo que a Dios más le importa es que seamos prósperos económicamente, y esa es la meta de nuestra vida. O que sucede también mucho, usamos toda esta mentira como cristianos evangélicos para dejar de hacer nuestra responsabilidad de ser generosos con la obra de Dios. Y de eso voy a hablar también, no hoy, pero más adelante. Porque muchos, a través de los años he visto que dicen, no, los pastores solo piden dinero, y asisten a iglesias donde el pastor no está enfocado en el dinero y critican su propia iglesia por lo que otros están haciendo en otra iglesia. Eso es inmoral y es hipócrita. No sé si me explico, hermanos. That's not right. Nadie puede venir aquí a decir en nuestra iglesia que nosotros nos pasamos la vida pidiendo dinero. That's just not true. Y vamos a hablar acerca de eso, no hoy. Hay el versículo clave, es 1 de Timoteo capítulo 6, versículos de 6 a 10. Y dice la palabra del Señor así: pero gran ganancia es la piedad. ¿Qué es la piedad? La vida consagrada a Dios, la vida entregada a Dios, la vida en el temor a Dios. Amén. Que usted no anda haciendo cosas malas, usted vive de acuerdo a los estatutos y mandatos de Dios. En otras palabras, no se emborracha, no anda mintiendo, no anda haciendo cosas indebidas. Es una vida piadosa, no es religioso, es por amor a Dios. Y como leímos en Proverbios capítulo 3, es medicina a nuestro cuerpo el vivir en el temor de Dios. Entonces, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Qué quiere decir? Estar satisfecho. Amén. Una de las cosas que vemos aquí, hermanos, es que nos comparamos y vemos que alguien hace algo o alcanza algo y nos frustramos porque nosotros no lo hemos hecho y ni siquiera estábamos pensando en ello, y caemos en esa trampa. Así que teniendo sustento, acompañado de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos ¿qué? Y aquí es uno de los puntos que les mencioné la semana pasada. Mira lo que dice: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo ahí? Está enfocando la prioridad en la eternidad. Está diciendo, lo que importa sobre todas las cosas no es esta vida, sino la siguiente. ¿Sí me explico? Está diciendo, por mucho que tengas acá, a la vida que verdaderamente importa, que es la vida eterna, no te lo puedes llevar. Y eso es lo que no predica el falso evangelio de la prosperidad. El falso evangelio de la prosperidad predica solo el éxito en esta vida y no en la vida eterna. Y Jesucristo dijo, haced tesoros en el cielo. ¿Hace sentido eso? Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso.
Y versículo 9 es el versículo clave. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Dolores. El evangelio, hermanos. ¿Qué es el evangelio? El evangelio, hermanos, es que todos hemos pecado, que Dios creó al hombre y a la mujer, y el hombre y la mujer decidió apartarse y rebelarse contra Dios. Y esta maldición se transmite de generación en generación. ¿Sí me explico? Todos nacemos bajo la maldición del pecado. ¿Sí me explico? Usted no le tiene que enseñar a un ser humano a pecar. Por naturaleza misma de ese ser humano va a pecar. ¿Sí me explico? Entonces el evangelio es que Dios mandó a su Hijo a morir por los pecados de nosotros en la cruz del Calvario, para el perdón, para darnos el camino a la vida eterna. El evangelio, hermanos, no es la prosperidad en esta tierra. El evangelio es el perdón de nuestros pecados para heredar la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Evangelio significa buenas noticias. Quiero leerlo en inglés para aquellos que sé que su idioma más fuerte es el inglés. A devout life does bring wealth, but it's the simplicity of being yourself before God, since we entered the world penniless and will leave it penniless. If we have bread on the table and shoes on our feet, that's enough. But if it's only money these leaders are after, they'll self-destruct in no time. Lust for money brings trouble and nothing but trouble. Going down that path, some lose their footing in the faith completely and live to regret it bitterly ever after. So the issue here is not that I pray that you're all prosper. I pray that you all do well financially, right? I wish you the very best. I pray for you that if you were seeking to make $80,000 this year, you make $200,000. There's no sin in that. There is no sin in. There's nothing wrong in that. God bless you more. I hope you win the lottery and you give an offering. Amen. There's nothing. I don't want you to misunderstand me. No hay nada de malo con que usted piense que va a ganar $70,000 y termine ganando $150,000 en su trabajo. Dios lo bendiga y qué bueno, y nos alegramos por eso. De eso no me refiero yo. No hay nada de malo con la riqueza. El texto dice las personas que solo piensan en enriquecerse. En otras palabras, está por encima de Dios, está por encima de su familia, está por encima de los hijos, está por encima de su propia salud. Amén. De su propia salud. Está por encima de todo. No lo decimos. Y si hay una verdad en los Estados Unidos es esa. Cuando usted habla con las personas, especialmente el hispano es una persona muy trabajadora. Nosotros los hispanos venimos a los Estados Unidos con una mentalidad muy clara. ¿Cuál es esa? A trabajar. ¿Por qué hubo tanta indignación en los Estados Unidos por muchos de los grupos inmigrantes que han venido en los últimos años? Porque no vinieron a trabajar, exactamente. Todos venimos acá a trabajar. Si usted le pregunta a cualquier, el trabajo. Queremos salir adelante. Y creo que es aún más importante mencionar a nuestra gente, a nuestro pueblo cristiano, que Dios exhorta a que Él no tiene nada en contra de que prosperemos, de que tengamos salud financiera, pero no a expensas de lo que Él ha establecido que es más importante. ¿Me explico, hermanos? Y yo mencionaba la semana pasada acerca de qué es personalmente, entre todas las cosas, que es ofensivo y aún blasfemia al evangelio bíblico, al evangelio que nos dice el Nuevo Testamento versus el falso evangelio de la prosperidad. Yo les dije esto, que lo más dañino del evangelio, del falso evangelio de la prosperidad es que niega el sufrimiento cristiano.
Yo tenía unos videos que iba a poner, pero me retrasé en editarlos, y ayer en la noche llegué, ya estaba toda la idea lista y todos los videos estaban en TikTok y me cerraron TikTok. Entonces le llamé a Trump y le dije, abrímelo, le dije yo. Y ya me dijo, en 2 días, me dijo, se los pongo la próxima semana. You know, y por ejemplo, usted va a escuchar, si usted está enfermo, usted no tiene fe. Si usted está pasando necesidad, es porque usted no cree lo suficiente. Que le digan eso a Pablo, que le digan eso a Timoteo. ¿Sí me explico? Que si está sufriendo es porque hay pecado en su vida o algo tiene que ver con la calidad de su fe. Eso es mentira. Pablo vivió la mayoría de su ministerio bajo sufrimiento, hermanos. Y la vida de nuestro Señor Jesucristo es un reflejo mismo de sufrimiento, de dolor, de desprecio, de rechazo. Entonces, ¿en qué parte de la Biblia hemos visto que el cristiano solo debe de vivir felicidades y alegrías y prosperidad y no experimentar también el dolor que Dios permite, hermanos, para moldearnos a su imagen? El dolor, más que cualquier otra cosa, nos forma, nos edifica, nos hace fuertes. Amén. Y aunque a nadie le gusta atravesar momentos difíciles, cuando los hemos atravesado con fe, miramos hacia atrás y decimos, soy un mejor cristiano por lo que atravesé. Y es bien interesante, hermanos, y yo he hablado con muchos cristianos que han atravesado muchas pruebas y le dirían, aunque se oye loco, volvería a atravesar ese dolor por lo que gané y crecí en medio de ese dolor. Y parece algo contradictorio, pero cuando nos ponemos de la mano de Dios, recordamos las palabras de David que dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Así que la semana pasada les hablaba, y voy a ser breve en mi repaso. Si me pueden poner el siguiente slide, no el video, nomás el siguiente slide. Hablaba acerca de las raíces del evangelio de la prosperidad, del falso evangelio de la prosperidad. ¿Y por qué agrego siempre en sufijo el falso evangelio de la prosperidad? Porque la Biblia habla de ser próspero, pero lo que ellos enseñan no es la prosperidad bíblica, es una falsa prosperidad. Por eso tengo que aclarar que es la falsa prosperidad. ¿Ok? Las raíces del evangelio de la prosperidad es la rebeldía, el deseo de independencia del hombre. Lo vemos cuando Satanás le dijo a la mujer, la codicia y amor por las riquezas. Lo que Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Imagínense, qué poderosa es esa palabra. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Nosotros lo hemos visto, ¿no? ¿Sí o no, hermanos? Hay personas que conocimos en un momento y después les ha ido bien y cambian totalmente. No lo reconocen, no lo dicen, pero se les quitó aquella actitud humilde. Ya el dinero tiende, hermanos, a hacernos sentir autosuficientes, aún hasta con Dios. Hermanos, si algo entre todas las cosas que hemos aprendido acerca de estos incendios es que Dios cambia las circunstancias en un abrir y cerrar de ojos. Y un simple viento, hermanos, que sopló por 18 horas destruyó las casas más ricas en los Estados Unidos. Y ayer estaba viendo un documental, un reportaje, que es la tragedia natural más cara en la historia de los Estados Unidos. Más cara, no de vidas, no, más cara. Billones y billones de dólares en un momento. En un momento, hermanos. Mucha de esta gente que viven ahí, buenas personas, llegaron ahí 40, 50 años, pagaron una mínima fracción de lo que ahora valían sus casas. Su patrimonio estaba ahí, millones y millones de dólares. Tenían asegurado su retiro, su todo. Y ahora se les quemó. Y el problema ahorita en California es que las aseguranzas están diciendo, so sorry. Y las aseguranzas están peleando y luchando para no pagar ni un solo centavo. En otras palabras, una pérdida total. El otro reportaje es que el gobierno de California, dicen algunos, quiere no construir estas grandes casas, sino casas más pequeñas
comprarles el terreno a una fracción de lo que valía. O sea, esta gente está en una situación terrible, hermanos. Cuando, si usted les preguntaba en diciembre, era la gente más estable económicamente en los Estados Unidos. ¿Por qué les digo yo esto? Porque todo cambia en un momento, y lo que usted el día de hoy puede estar muy firme en sus pies. Acuérdese lo que nos exhorta Miqueas: camina humildemente delante de tu Dios, para que, como vemos en la Biblia, Dios bajo su protección proteja, guarde lo que en su gracia le ha permitido a usted tener y a mí. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yes. Pero no debemos de ser orgullosos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchos queremos la gratificación inmediata, les mencioné. Queremos las cosas ya. ¿Sabe cómo se llama eso? Tarjetas de crédito. Una de las cosas por las cuales comencé a predicar esto es porque el año pasado me percaté que muchos de nuestros hermanos batallan económicamente. Batallan económicamente. Y una de las razones por qué batallamos económicamente, porque definitivamente vivimos con lujos que no deberíamos de ponernos por la vanidad. La vanidad, ¿sí o no, hermanos? Porque vemos que otro tiene, lo que no vemos es lo que está sufriendo por tenerlo también, y queremos imitarlo. Queremos imitarlo. Tenemos que tener cuidado con la gratificación inmediata. Tenemos que aprender a refrenar nuestro cuerpo y nuestros deseos, hermanos. Amén. Y debemos, algo muy importante, enseñar a nuestros hijos también. ¿Qué le están enseñando? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos el día de hoy? ¿Que es correcto gastar $200 en un par de zapatos solo porque tiene una marca y se lo van a poner por 6 meses? Porque todos cargan. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, hermanos? El valor del sacrificio y la entrega. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que ser sabios. Porque usted le está educando a su hijo, a su hija, cómo va a ver estas cosas cuando ellos crezcan. Si no aprendemos por el consejo de la palabra, vamos a aprender por medio del sufrimiento, hermanos. ¿Cuántos están ahorrando? Yo cumplí 45 años. Hermanos, en 5 años cumplo 50. Mi esposa es mucho más joven que yo. Pero doy gracias a Dios que ya tenemos algún tiempo de que continuamente un porcentaje de lo que ganamos ahí va ahorrado, y ahí estoy yo, ay, que suba, porque que ahorrar, que limitarse, hay que trabajar. Dios manda a que seamos diligentes. Yo hablo con muchos de nuestros hermanos jóvenes adultos, y uno de los temas que yo siempre les menciono es acerca de eso, de que cuiden su dinero, de que sean sabios. Anyways, más adelante hablaré más acerca de esto. Hermanos, vivimos en una cultura dañina, en una cultura moderna, el narcisismo y algo que mencionaba brevemente ahorita, la cultura de derecho. La cultura de derecho, yo me lo merezco. Pablo le dice a Timoteo: porque habrán hombres amadores ¿qué? De sí mismos. La publicidad, como vemos en ti, las redes sociales son algo muy bueno, pero también algo muy malo. Mucha de la gente que está en las redes sociales la pasa examinando cosas. Mira, aquí está la cartera que no ocupa, los zapatos que no necesita. ¿Sí me explico? Pero lo queremos y caemos ante estas cosas. Y si usted se da cuenta, muchos de los que, y la mayoría, vamos a decir casi todos, el 100%, 99.99%, usted va a ver a los que enseñan el falso evangelio y la prosperidad. Usted lo va a ver con una autenticidad, un despliegue de lujo increíble. ¿Sí o no? Y lo modelan. Salen, yo he visto videos donde sale el profeta, la predicadora, el predicador del carro lujoso, y le abren la puerta y salen y le sostienen el teléfono y van entrando como que son el presidente Trump. Y la gente lo recibe.
¿qué es eso, hermanos? Cuando Pablo dice que el hombre de Dios debe de ser una persona humilde. Humilde no que ande con garras ni nada, pero no debe de buscar la atención a sí mismo. Pero claro, si nosotros nos atrae eso, nos vamos a identificar y vamos a buscar eso y vamos a escuchar las palabras que queremos escuchar, la predicación que queremos escuchar. Y mencionaba la semana pasada que los pastores son los primeros responsables de esto. Cuando Pablo, si usted tiene alguna vez la oportunidad de leer las cartas del apóstol Pablo, especialmente las cartas pastorales, que son primera, segunda de Timoteo, a Tito, usted se va a dar cuenta que gran énfasis de la instrucción de Pablo hacia sus discípulos, Tito, Timoteo, es que tengan mucho cuidado de la falsa enseñanza que es impulsada por, obviamente, los falsos maestros y pastores. Los primeros responsables son los que enseñan detrás del púlpito. Y después de ello está el pueblo que quiere escuchar estas cosas. Y escuchamos expresiones como sembrar, ¿sí o no? Y no es que todas las cosas sean malas, pero siempre es sembrar dinero. Nunca es sembrar amor, servicio, entrega, santidad, consagración. No, siempre es dinero. Siempre hay que sembrar dinero. Va a escuchar usted palabras como yo declaro, todo declaran. Es un énfasis en la persona. Y es un énfasis en decir que el que está enseñando tiene autoridad en sí mismo. Yo declaro, yo digo, esto es absolutamente contrario a la palabra de Dios. Lea los evangelios, usted no va a encontrar eso en los evangelios, hermanos. Todo lo que pidáis, dijo Jesús, pedidlo en mi nombre. Un énfasis en el hecho de que no se puede ser pobre. No se puede ser pobre. ¿Es pecado ser pobre? Pablo le dijo a los hermanos de Romanos, de la iglesia de Roma, asociándonos con los humildes. Dice. Asociándonos con los humildes. Expresiones como usted lo va a escuchar de hombres y mujeres pastoras, que no existe eso, no existe. Una mujer que se llame pastora no es bíblico. Ahí debería dejar de escuchar a esa persona. Expresiones como, y esta la va a encontrar todo el tiempo. Los retos, bueno, no los retos, no lo haga, no lo busque, le van a ir mucho más. Pero si usted lo va a ver, identifíquelo. Usted va a escuchar una expresión como esta. Todo el tiempo, Dios me dijo. Y parece como que Dios les está hablando a cada rato. Dios me dijo esta mañana, y Dios me dijo, y Dios me dijo, y Dios te dice. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, wow. Qué privilegio que Dios te hable a ti tan directamente todo el tiempo. I mean, it's like you got, tienes una línea celular directa al Señor. Hermanos, cuando Dios quiso dejar su palabra, la dejó escrita. La dejó escrita. ¿Puede Dios hablar? Claro que sí, pero no es común, hermanos. Tengo 36 años de ser cristiano. Yo nunca he oído que Dios me hable con una voz audible. Dios me ha hablado el 90% del tiempo a través de su palabra. Y las otras muchas veces a través de hombres y mujeres de Dios. Y en casos muy raros a través de sueños. Eso habrá sido unas 4 veces en 35 que yo sentí que Dios me había hablado. ¿Cómo es entonces que esta gente todos los días Dios les habla? Es una manipulación, porque si yo le digo al hermano Anthony, Dios me dijo esta mañana, llegó y me dijo que te tenía que decir, y así es, así lo dicen. Entonces, Anthony, en primer lugar, ¿quién le estoy diciendo? Dios me dijo eso, ¿cómo te vas a atrever a decirme tú que no? Es obvio, no es una manipulación. Y luego mi persona, mi autoridad, yo, entonces él no solamente le tengo que obedecer a Dios, pero también tengo que hacer. Eso es una absoluta y total manipulación, hermanos. This is sinful, es pecaminoso. Otra cosa más que usted puede identificar es
Siempre los que predican el falso evangelio de la prosperidad rara vez predican del Nuevo Testamento. Siempre predican la monarquía de Israel. David, Salomón, Abraham. ¿Por qué? Porque son historias de gente muy acaudalada, muy rica. ¿Qué rey es pobre, hermanos? Pero en realidad, si usted se pone a pensar en la Sagrada Escritura, ¿cuál debe de ser nuestro modelo de vida? ¿Los hermanos de la iglesia primitiva, correcto, o la monarquía de Israel? ¿Cuál debería de ser nuestra pauta de vida? La iglesia, hermano. Es ilógico que yo los compare a ustedes con la riqueza de David, la riqueza de Abraham, y decir que si no tenemos la riqueza de estas, las personas más ricas en la Escritura, estamos desobedeciendo o no tenemos el favor de Dios. Y usted creería que estoy exagerando, pero hermano Frank, si tienen el siguiente video, ahorita me lo van a poner. Y este hermano que leo es el clímax de la falsa enseñanza. Pero hay una razón por qué lo puse, y no lo vuelvo a poner mal porque hasta me incomoda. Hay una razón por qué lo puse. Es el pastor de la iglesia hispana más grande en los Estados Unidos. Por eso le digo yo, hermanos, que los segundos responsables son el pueblo que quieren escuchar esto. Y esto no es nuevo, porque en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían con los falsos profetas el pueblo de Israel? Les gustaba aún los reyes porque les decían lo que querían oír, y a personas como Elías, como Jeremías, como Ezequiel, los echaban a la cárcel, hermanos. Jeremías vivió años dentro de un calabozo por predicar la palabra de Dios, porque al rey no le gustaba lo que predicaba y las profecías de Jeremías, hermanos. ¿Ya está listo el video? Me lo pueden poner, por favor. Escuche estas palabras. ¿Cuál es lo que le acabo de decir? Algo. Aquí hay gente que ha orado. Mire que dije, ha orado y ha sembrado. Ha orado y ha sembrado. Y el Señor me dijo, hay un portal mega de finanzas que se abre. Escuche, escuche. No es menos que 1 millón, es millones para arriba. Señor, como apóstol de esta casa, yo declaro a todo el loco que lo crea, declaro que portal de millones caen en las manos de ellos. Millones, no dije medio, me dijo hay un portal de millones. Retosita. Padre, muchas gracias. Yo declaro sobre este pueblo, no es posible que yo predique acá y no miremos los millones. Padre, todo ese pueblo que ha traído sacrificios, aquel que ha sacrificado, Señor, no es posible. Y así como lo veo, así lo declaro. Millones, no pida menos de 1 millón. Ahora el loco que lo crea, tómalo ahora, porque ese portal se abre. Yo declaro que las cosas se van a dar con tanta facilidad que tú sabrás que fue Dios que lo hizo. Lo decreto. Cielos abiertos, portal abierto sobre ti. 1, 2, 3, ahora. Increíble, ¿no? Como pueden ver, expresiones como yo declaro, expresiones muy comunes como cielos abiertos. La próxima, no, el primer domingo de febrero voy a hablar acerca del falso evangelio humanista. Porque ahora muchos han avivado, muchos predicadores, y ya no son tan descarados en el enfoque en el dinero, pero son muy humanistas. Es un mensaje tan lleno de amor, tan lleno de Dios es bueno y todo va a fluir para tu vida, y Él ha visto tu dolor y Él ha visto las noches hermanos, si yo me pongo ahí ya parezco poeta mexicano. Ya mejor llámeme Juan Gabriel. ¿Sí me explico? Porque lo que estoy haciendo yo es apelar a sus emociones. Yo conozco la vida de ustedes, yo sé lo que han vivido, y yo lo puedo integrar en mi sermón y hablar de esto de una manera muy emocional y llevarlo por un viaje emocional de toda su vida, y usted sale llorando y usted sale conmovido, y ahí entre medio meto la manipulación de lo que yo quiero alcanzar a través de ustedes. Muy peligroso, mis queridos hermanos. Muy peligroso. Entonces, ¿por qué esto sucede, mis queridos hermanos? ¿Por qué esto sucede? Ahorita vamos a ver ese video, lo van a tener listo. Quiero mencionar estas 3 cosas: las consecuencias del evangelio de la prosperidad.
¿Qué pasa? Por el hecho de las redes sociales esto se globaliza, hermanos. Todos lo ven. Los hermanitos de la iglesia de 20 personas allá, en los lugares más remotos, ustedes. Entonces, por esto, hermanos, debe de ser aclarado la mentira de la verdad. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. No quieren escuchar. En segundo lugar, hermanos, hay una hambruna de la palabra de Dios. Si usted le pregunta a muchas de las personas que van a la iglesia algo acerca de la Biblia, no la conocen la Biblia, hermanos. No la conocen. Si yo le preguntara a personas en las iglesias o cualquier iglesia, explíqueme qué es el evangelio, no saben responder. Yo le preguntara, ¿qué son los 4 evangelios? No saben, es algo increíblemente vergonzoso. Pero saben que cielos abiertos y que para recibir hay que sembrar. Hermanos, esto es, ¿de qué sirve? Dios nos manda a examinar su palabra. Dios le dijo a los religiosos de su tiempo: erráis porque desconocéis las escrituras y el poder que hay en ellas. Amén. El pueblo de Dios ahora sufre de conocer la palabra de Dios. El que verdaderamente ha entregado su vida al Señor tiene un amor por la palabra de Dios, un respeto por la palabra de Dios. Amén. Le encanta recibir la instrucción de la palabra de Dios. Y cuando escuchamos un sermón donde nos explican bien un pasaje, salimos completamente satisfechos, ¿sí o no? Pero claro, cuando la gente está acostumbrada así, usted empieza a examinar un texto y a explicar por qué Pablo lo dijo y qué era lo que... No, pues la gente se está durmiendo porque ellos tienen la emoción, y si usted se da cuenta, tienen la banda atrás tocando y en el punto alto del mensaje suena más fuerte. Es toda una manipulación de emociones, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado. La iglesia no debe de tener hambruna de la palabra de Dios. En el libro de Amós, profeta Amós, capítulo 8, versículo 11, Amós dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Sino de oír la palabra de Jehová. ¿Qué pasa cuando caemos ante estas cosas? Y quiero decir, hermanos, que no todos los que enseñan aspectos del evangelio, de la falso evangelio de la prosperidad, son malos pastores o lobos rapaces. Yo creo que muchos buenos hombres han caído en esto, lamentablemente. ¿Sí me explico? Han caído en esto. Yo, como pastor en nuestra iglesia, nunca he caído en esto. Pero nunca hemos hecho un énfasis muy concreto en diferenciar entre la verdad y la mentira. Y es mi deseo y mi oración poderlo hacer. Y yo sé, hermanos, que de ahora en adelante, cuando usted vea videos así, usted va a identificar inmediatamente entre la verdad y la mentira. Ah, mira, de eso hablaba el pastor Víctor. Ahora lo veo, ahora lo identifico. Ahora sé que esto no es verdad. That it's a lie. That it's not true. Y mucho menos, hermanos, es el evangelio. Mucho menos es el evangelio. No lo es, hermanos, no lo es. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros como iglesia en frente a este tiempo, hermanos, de si me pueden poner el siguiente slide, hermanos, por favor? La respuesta bíblica al evangelio de la prosperidad es el siguiente: predicar el verdadero evangelio. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Busquen su Biblia. Lucas capítulo 9. Ya lo tiene, hermanos. Lucas capítulo 9, versículo 23, por favor. Lucas 9, 23. Ya lo tiene. Mire lo que dijo el Señor. Y decía, ¿a quién? A todos. A todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, ¿qué? Y sígame. Escuchamos en ese video que él decía, el hombre decía: no puede ser que yo esté predicando y no caigan los millones. ¿A quién le está diciendo eso? A Dios, hermano. ¿Qué? Es completamente
ofensivo. Debemos predicar el verdadero evangelio, no caer en la falsedad. En Juan capítulo 3, Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 18, ya lo tienen. Juan capítulo 3, primera de Juan, perdón, capítulo 3, está al final de su Biblia. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho, ¿y qué? Y en verdad. ¿Qué quiere decir eso? No pretendamos, no aparentemos lo que no somos. Debemos de serlo genuinamente. Debemos de predicar todo el consejo de la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. Hay cosas en la palabra de Dios que son incómodas, hermanos. Son duras, no son fáciles. Amén. No son agradables. No van obviamente con la corriente del mundo, pero deben de ser predicadas. Una persona me preguntaba ayer acerca de la iglesia y cuántas personas asisten a la iglesia, y me preguntaba, ¿y a cuántas personas quieres crecer la iglesia? O sea, como que yo le dijera, bueno, quiero que crezca 300. Que I can care less for that. Tengo ya, casi voy a cumplir 20 años de ser pastor. Créame, hermano, ya tengo suficiente tiempo para decirle que no me importa eso. Me importa discipular a los que Dios nos envía. Me importa a predicar la palabra de Dios, ser fiel. Yo sé que eso trae crecimiento porque Dios honra su obra. Pero cuando uno solo se enfoca en el crecimiento por crecer, uno va a comprometer las cosas. Porque hay cosas que la Biblia nos manda a hacer, predicar y enseñar, que van a hacer que gente no quiera venir. No le guste lo que va a escuchar. ¿Sí me explico, hermanos? Pero yo creo también y estoy convencido de que hoy por hoy, hermanos, hay un amor y un hambre por la palabra de Dios. Y hay un despertar dentro del pueblo de Dios. Está abriendo sus ojos a la mentira de los últimos 30, 40 años. Más gente, hermanos, vemos rechazando las mentiras que vemos. Nosotros hablamos acerca de las celebridades. Los evangélicos también tenemos celebridades. Gente que prácticamente adoramos. Y si están ahí hoy, hacemos tanta cosa. Esto no es correcto. Entonces debemos de predicar el evangelio, todo el evangelio, de Génesis a Apocalipsis, todo el consejo de Dios. Luego debemos de confiar en el poder de la palabra de Dios, hermanos. Debemos confiar en el poder de la palabra de Dios. Yo confío en el poder de la palabra de Dios. Yo confío que si yo predico la palabra de Dios bajo la guianza del Espíritu Santo de una manera fiel, cabal, como Dios hará su obra en cada uno de sus corazones. Amén. Mire, cuando me compartieron de que la iglesia estaba batallando económicamente, todos ustedes lo saben, que me escucharon predicar todo el año pasado. En ningún momento cambié mi predicación, ¿o sí, hermanos? En ningún momento hice un enfoque en el dinero a mediados del año y predicar el domingo. No, hermanos, seguí predicando lo que Dios me había puesto en mi corazón predicar. Me pasé 3 meses predicando Lucas capítulo 13, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo debo de confiar en que Dios es el que se encarga de todas las cosas. Hay otras cosas también, hermanos. Uno debe de enfocarse en lo que Dios nos ha mandado a hacer y Él se encargará de todo lo demás. Y si Dios, hermanos, no quiere que entre ni un solo centavo a esta iglesia, por más que yo haga, no va a entrar. Y aunque pueda estar llena esta iglesia, verdadero crecimiento no va a suceder. Crecimiento por medio de la obra del Espíritu Santo no va a suceder. Porque uno no puede manipular a Dios. Uno puede solamente sujetarse a su voluntad. Y yo sé también, hermanos, que si usted y yo somos fieles a la palabra de Dios, Él nos honrará a su debido tiempo. Él nos honrará a su debido tiempo. Y si no fuese así, a Él sea la gloria también, porque somos vasijas de barro, es todo lo que
somos. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo. En Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. ¿Ya lo tienen en sus Biblias? Está casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué? Y eficaz. Ese no es Hebreos, ese es Timoteo. Perdóneme, ahí después les mando la cita, pero se lo leo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿O si es Hebreos? Si es Hebreo, ahí ando perdido. Ya ve tanto que confío que ya me hice bolas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es la palabra de Dios la que cambia, limpia nuestros corazones. También debemos, hermanos, advertir sobre la consecuencia de la codicia y el amor al dinero. El amor al dinero. Le doy gracias a Dios por la generosidad de todos nuestros hermanos en la iglesia cuando recogimos la ofrenda para nuestra hermana Fátima allá en Nicaragua y se la enviamos, y todas las demás cosas que hacemos aquí. Es más, quiero exhortarlos esta semana voy a mandar un mensaje. Queremos recoger una ofrenda para el pastor de esta iglesia, el pastor Richard, que ha estado enfermo por más de 2 semanas, muy grave, en el hospital, hermanos. Y lo vamos a hacer esta semana, y el día del aniversario vamos a recoger una ofrenda y usted traiga lo que usted pueda dar, hermano. Es que juntos hace la diferencia. Lo que usted pueda dar y se lo vamos a entregar, porque aunque tenemos a veces diferencias de opiniones con el pastor, él ha sido alguien increíblemente precioso para nuestra iglesia y para lo que hacemos acá. Y la Biblia dice, al que le debes honor debes de pagárselo. Y yo oro que ustedes aprendan eso de mí. ¿Sí me explico? You have to, porque Dios se agrada de eso también. Entonces les exhorto, les enviaré un mensaje para dársela al pastor y ayudarle con sus gastos, porque su iglesia, ustedes saben, es más pequeña que la nuestra y atraviesa muchas veces necesidades. En Mateo capítulo 6, versículo 24, para ir terminando, miren lo que dice. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Ninguno puede servir a 2 señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir eso? Poner el enfoque solamente en el dinero. ¿Qué es eso? Poner el enfoque solamente en el dinero. No deje de venir los domingos, hermano, porque usted tiene que trabajar. No, aquí hay que venir a la iglesia. Amén. Aprenda a decir, no, es que ese día no puedo. Tantos hermanos aquí en la iglesia, hermanas, que me dan testimonio de decir, pastor, me dicen, pero no vengo, no voy, porque hay que estar en la iglesia. Gloria a Dios. Qué bueno. Fomentar una visión bíblica en nuestra mente. Quiero terminar diciendo esto. Cuando vemos el falso evangelio de la prosperidad, este es el que explota los deseos caídos del hombre en una cultura centrada en la comodidad y el materialismo. Dios nos manda a que nosotros no somos el centro de nuestra vida. Él es. Y yo creo, hermanos, como le he dicho a los hombres en nuestro estudio, pídale a Dios que Dios bendiga la obra de su trabajo si la hace honradamente. Si usted anda haciendo tranzas y marufadas y cosas que no son debidas, usted no puede pedir la bendición de Dios porque no la tiene, jamás la tendrá. Eso no quiere decir que no va a prosperar. Usted puede prosperar, pero debe de saber 100% que eso no vino de la mano de Dios. Y debe de saber también que eso le costará un precio espiritual. Always. Debemos de recordar eso siempre. Nuestro deber como cristianos es compartir la verdadera palabra del Señor, confiando solo en el poder del Evangelio. Solo en el poder del Evangelio, y no manipular diciendo que si damos recibiremos X. Dios ya nos dio todo, hermanos, si somos sus hijos. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna. ¿Qué más nos tiene que dar, hermanos? ¿Qué más nos tiene que dar? Amén. ¿Qué más? Todo lo demás es su gracia, hermanos, y su amor. Y miren nosotros que vivimos en este país, cuánto nos ha bendecido Dios, hermano. De cuántas cosas no disfrutamos, hermanos. ¿Sí o no? De cuántas cosas no disfrutamos.
Solo teníamos que haber nacido en otro lugar del mundo para que nuestra vida fuera completamente distinta, hermanos. Pero Dios así lo quiso. Así que salgamos de esta reunión y servicio agradecidos con Dios, caminando siempre en humildad delante de Él, no confiando en nosotros, sino confiando en Él, para que Él no tenga que disciplinarnos y castigarnos por medio de la humillación en nuestra vida. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, la cual oramos, Señor, sea transformadora en la mente y en el corazón de todos en este día. Señor, ayúdanos a nunca, Señor, llegar a un punto de arrogancia, de creer, Señor, que somos autosuficientes. Hoy abiertamente, de voz en cuello, decimos que sin ti no somos nada. El aire que respiramos tú nos lo das. Las energías, la fuerza, la vida misma en nuestro ser es tu regalo, Señor. Así que te damos gracias. Una vez más te pido por mi hermana Silvia y su familia que tú les fortalezcas en el nombre de Jesús. Vamos a cantar este canto y luego vamos a estar despedidos, hermanos. Para siempre, para siempre, para siempre. Estamos despedidos, hermanos. Bendiciones. Feliz semana.